no lo hacen. Ya está. Entonces va a ser súper fácil, hermanos, de verdad. Tenemos 15 minutos, es de opción múltiple. Pongan su nombre completo. Gracias. Por favor, hermano. Gracias. No saben qué soy. De Tim Marín de Don Pingüe. ¿Cómo se pone? Pero todo muy bien. Va a estar bien, hermanos. Ajá, sí. Entonces yo les sugiero, no se copien, no traten de copiar el que está al lado ni atrás, no, eres Sí, presentado. lo que aprendiste, ¿vale? Pantalla. Aquí va la. Sí. Entonces póngale el nombre completo y comiencen. Si ya lo tienen su examen, adelante, hermanos. Tenemos 15 minutos. Nada más que en silencio, hermanos. En silencio, ¿vale? No vamos a hacer ruido. ¿Qué quiere hacer eso? Mande. Para. Toma, por favor. Está fácil, ¿no? No más. Si tiene lápiz, pues contéstelo con lápiz. Pero después no me vayan a echar culpa de que yo lo borré y les puse mal. Entonces, todos en silencio. A ver, hermanos, todos guardamos silencio, por favor. Ya. Y comenzamos a contestar. No se tiene que oír nada de ruido, todo en silencio. Cualquier cosa. Por Nos WhatsApp. platicamos, nos va. Sí. Está sencillo. Todos recuerden en silencio, hermanos. Si tienen una duda, vienen conmigo, pero antes todos en silencio. Después, bueno, pues, ya desayuno, ya. Todos en silencio, por favor. Sí.
Estoy yo, ¿verdad? En el otro puesto. Pero la cosa, diciendo. Aquí dice sectas y religión. Lo cambiaron, mandó el mensaje Angie. A ver, hábleme más fuerte. Angie me mandó el mensaje que lo iban a cambiar. Entonces, ¿dónde está? Creo que ese es, pues sí. Gracias. Ah, ya sé. Muchas gracias. Gracias. Oscar de Hernández, ¿quién es? Yo. No sabes. Ojalá conocer.
Acuérdense que la parte de atrás también hay para contestar, ¿vale? What? Oh, right, I'm looking at ¿Quién más falta? 3 minutos más, ¿vale? 3 minutos. Gracias. 3 minutitos. Gracias, Elena. Muchas gracias. Un minuto más, observador. Eso ya está. ¿Ya todos están, hermanos? ¿Ya nadie falta? ¿Así? Sí. Ahora sí están completos, hermanos. ¿Alguien falta? Ya está firmada su sentencia. No, está bien, ahorita medio lo revisé y así se ve muy bien. Se ve muy bien el panorama. Primeramente Dios. Ruéguele al Señor. Al Señor, ruéguen. Hermanos, a ver, nosotros nuestra clase pasada vimos acerca de el canon. Recuerdan, a ver, ¿cómo está formado el canon del Antiguo Testamento? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos libros está formado el canon del Antiguo Testamento? 39. ¿Y de la Biblia hebrea? 24. Pero aunque difieren en el número de libros,
El contenido es que el mismo, solamente que uno lo suprime en vez de decir primera de Samuel, segunda de Samuel, dice nada más Samuel. Bueno, ahora, ¿a qué nos referimos con el término de canon? ¿Quién me puede decir si alguien lo entendió? Adelante, hermano. Son las reglas que ven las personas que decían, este libro puede pertenecer a la Biblia, con todas las cosas que tenía que cumplir el libro para poder ser parte de la Biblia. Cuando nosotros nos referimos al canon del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a todos los libros que forman parte del Antiguo Testamento, del canon, de esa parte de la Biblia. Entonces, cuando decimos canon, son todos los libros que forman parte. Acuérdense que el término canon viene del español junquillo, del hebreo gané y del griego canon. ¿Qué significa? Recta, vara, caña. Es una regla. Ese término se utilizó para los carpinteros. Era literalmente una vara de junquillo, el cual la utilizaban para medir, para hacer medidas, como nosotros se puede decir el metro. Después se utilizó por medio, bueno, con ese texto de canon en la literatura. Y entonces se le da el término a todos los libros que forman parte del canon del Antiguo Testamento que pueden entrar en ese estándar de inspiración y de autoridad divina. Cuando nosotros nos referimos, hermanos, a canon, es como decir que son de inspiración y de autoridad divina. Si nosotros decimos es de inspiración y autoridad divina, nos estamos refiriendo a que es del canon. O sea, va una cosa con la otra. Si nosotros decimos es el canon, pues son todos los libros que tienen autoridad divina, que son de inspiración divina. Entonces, ese término lo tenemos que manejar muy bien nosotros. Ahí está. Lo que les comentaba la clase pasada. ¿De dónde viene del español? Ahí no lo puse, junquillo, del hebreo engané y del griego encan. Decía Orígenes. Orígenes fue un padre de la era ya de Cristo y decía, regla de fe, la norma por la cual hemos de evaluar y medir. Pero bueno, viene la pregunta. ¿En qué momento todos estos libros fueron parte o se integraron como canon del Antiguo Testamento? ¿Cómo se formaron? Ahí está la pregunta. ¿En qué momento dijeron, a ver, el libro de Génesis va a ir aquí, o el de Levítico, Número, el de Samuel? ¿En qué momento se fueron formando todos esos libros? Vamos a ver, hermanos, que para clasificarlo entramos a una época, y más bien a una etapa que se llama precanónica. Esa es una fecha incierta. Recuerden, hermanos, debido a que son fechas muy antiguas, los estudiosos, los eruditos tratan de aproximarse a una fecha, pero a veces no son exactas y a veces pueden variar. En algunos textos puedes ver que lo determinan en esta fecha y otros en esta fecha, debido a todo el tiempo que ha pasado. Entonces, pero la etapa precanónica, hermanos, es lo que se le llama la transmisión oral. Y eso después lo vamos a ver cuando estemos viendo el texto, en qué momento se formaron el texto masorético y cómo se fueron haciendo los manuscritos hebreos. Pero bueno, aquí, hermanos, en esta primera etapa precanónica es la oral, la de transmisión oral, la que se transmite de persona a persona, pero que con el tiempo después son escritas. Los primeros, hermanos, bueno, este fue un aproximado de 5 siglos. Los primeros escritos que aparecen o que tenemos son de índole folclórica, poemas, épicos y cánticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por favor, saquen su Biblia y vamos a leer en Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24. Quien lo encuentre me dice, por favor, para que me haga el favor de leerlo. Génesis, capítulo 4, ahí pueden ver también en la pantalla.
¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién me lo lee? A ver, sí, adelante. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Es 4:24. 4:23 y 24. Ah, perdón. Sí. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Adá y Silá, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, él que me mate a mí será castigado 77 veces. Este, hermanos, es el cántico de la espada. Y ese es uno de los escritos muy antiguos y que después fueron insertados en este pasaje. Vamos a ver otro, la maldición de Canaán. Es Génesis 9, capítulo 9. 25, 27. Y dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Cam su siervo. Engrandezca Dios de Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Este, hermano, es igual, es un poema y es de la maldición de Canaán. Vamos a ver otro, el oráculo de Yahvé. ¿Quién me lo lee? Es Génesis 25, 23. Adelante, hermano. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Hasta ahí. Ah, sí, seguía, perdón. Ajá. Adelante, hermano. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Este igual se llama el oráculo de Yahvé. Entonces, todos estos escritos que ustedes ven aquí, estos poemas y cánticos, pertenecen a la etapa precanónica. Estos todavía están, pero hay otros que ya no existen, pero que se mencionan en la Biblia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los libros de las guerras de Yahvé. A ver, búsquenlo. Es Números 21, 14, 15. Y dice así, 21, 14, 15. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. ¿Ya lo vieron? Dice, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Hacen mención de este libro, pero de hecho ya no existe este libro. Nada más sabe que existió porque lo menciona en la Biblia, pero ya no hay ningún manuscrito. O vemos la del libro de Yacer o del Justo, Josué 10:13. Sería excelente, hermanos, que para todas sus clases traigan un resaltador para que empiecen a marcar todos los textos y tengas referencias. A ver, ¿quién me lo lee? Josué 10:13. Nomás dice. Muy bien. Ahí igual se menciona el libro de Yacer o del Justo. El libro de la historia de Salomón, ¿quién me lo lee? Es Primera de Reyes 11:41. No, adelante, no. Los demás acontecimientos del reino de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Nada más 41, hermano. Ajá, sí, hasta donde les dije. ¿Cuál era? ¿Qué les dije? Primera de Reyes. 11:41. Muy bien. Ahora miren, hermanos, para conocer las diferentes etapas que siguen para la formación del canon,
es excelente conocer muy bien la línea del tiempo, es lo que yo les decía. Posteriormente ustedes van a hacer esa línea del tiempo y que se les va a dejar como trabajo. Ahí está. Yo se los voy a ir marcando aquí para que aquí yo vaya haciendo las especificaciones. Aquí marca 0, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Alguien conoce estas abreviaturas? Antes de Antes de Cristo. Cristo. Antes de Cristo. Este es antes de Cristo y este es después de Cristo, pero A.D, ¿no? Bueno, esta, hermanos, es en latín. Anno Domini, que es en el año del Señor. Ustedes van a encontrar a lo mejor muchos textos y que en vez de aparecerle después de Cristo, le van a aparecer en el año del Señor. Y después lo vamos a ver porque vamos a estar manejando también esto. Ok, entonces, para nosotros entender la historia de Israel, y que seguramente ustedes lo van a ver con la hermana Angie, es de que nosotros vamos a dividir la historia de Israel con todas sus ocupaciones imperialistas. Recuerden que debido a su desobediencia de Israel, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué me dice? Ajá. Muy bien. Fue llevado al exilio babilónico, fueron llevados por Nabucodonosor. Entonces, ¿en qué año fue? 587. El exilio a Babilonia por Nabucodonosor. Todo este tiempo para acá, pues el país era libre, el pueblo de Israel era libre. Después hubo a Babilonia, a Nabucodonosor, lo conquistaron. Acuérdense que en ese tiempo era de muchos dominios. Entonces, 50 años después, en el año de 537, viene lo que es Persa. ¿Quién era en ese momento en Persa? Ciro. Así es, ahí está Ciro. Ahí ya lo vieron, ¿sí? 537. Posteriormente, hermanos, a ello este imperio se debilitó y viene Alejandro Magno en el periodo helenístico, que es en el 332. Son 332. ¿Qué dijimos? Alejandro Magno. Exactamente. Después, ¿quién sigue? Este es Alejandro. ¿Ya lo vieron ahí? Sí. A ver, ¿quién sigue después? Asmoneo. El pueblo ahí los asmoneos, hermanos, son los macabeos, les apodaban los macabeos, que fue en el 167. Asmoneo. Ahora, aquí, vuelvo a repetir, 587, el exilio babilónico. 50 años más tarde, Persa de Ciro lo conquista Nabucodonosor. Entonces, ellos son más benevolentes con el pueblo de Israel. Entonces, ellos les permiten que regresen al pueblo de Israel y que vuelvan a reconstruir el templo. Acuérdense que ya aquí en este tiempo estaba ya la construcción del primer templo, que fue Salomón. Pero después, cuando cae en manos de Babilonia, es destruido. Entonces, son 50 años después. Viene Persa de Ciro. Él es más benevolente, lo que les comento, y permite que el pueblo de Israel regrese a reconstruir el templo. Y ellos regresan otra vez. Entonces, todo este tiempo hasta el año de periodo helenístico. Aquí, ¿cuál es el periodo helenístico? Y ustedes lo van a ver, que es por Alejandro Magno. Él tiene mucha influencia. Seguramente también lo viste en la primaria o en la secundaria y en la prepa. La influencia griega que tuvo. Él conquistó muchos imperios. Entonces, Alejandro Magno conquistó
y él murió, él no tenía descendencia, por lo que sus ayudadores, sus soldados, cuando murió él, tomaron posesión y a ellos les llamaron los Ptolomeos. El centro de los Ptolomeos era Egipto, pero después se sustituyeron por los Seleucidas, y ellos su centro era Siria. Posteriormente, ahí, hermanos, en esa época de los Seleucidas y Siria, surge Antíoco Epífanes, que es del 198 al 167. Fue uno de los emperadores más perversos que hubo para el pueblo de Israel. Él hizo lo peor porque él quería implementar la cultura y no quería que el pueblo de Israel tuviera o siguiera rindiéndole reverencia, que no se reunieran en las sinagogas el pueblo de Israel a Dios. Entonces hace una persecución tremenda, profana el templo y de hecho ahí sacrifica un cerdo a Zeus. Todas las cosas, los utensilios que tenían para el templo de Dios, todos son saqueados. Entonces ahí se da una persecución enorme. Pero después se levanta lo que les digo, el de Asmoneo, un grupo judío llamado los Macabeos. Se levantan en armas y los vencen, si los pueden vencer. Y entonces, todo este tiempo del 167 al 63 antes de Cristo eran libres. ¿Pero qué creen? Que había una guerra civil entre los mismos judíos. Se levantaron muchos grupos judíos y había guerra civil, lo que trajo inestabilidad al pueblo de Israel, por lo que fue excelente para que viniera el Imperio Romano y los conquistara. Y el Imperio Romano estuvo entre el 63 hasta el 70 y mucho más después. Entonces, todo eso, hermanos, de aquí vamos a ver cómo se va desarrollando toda la historia de Israel. Todo, ahí nos basamos. Ahora, aquí lo importante, hermanos, es ver cuáles son los tiempos proféticos. Los tiempos proféticos, y eso es muy importante que lo anoten, va a partir del año 1500 hasta el 400. Y después del 400, para el 0, viene lo que es el periodo del silencio intertestamentario, en donde ya no se habla más acerca de profecías. Es como si todo quedara en silencio. Bueno, entonces, el primer texto, hermanos, que ya existía y que empezó a resaltar fue el Pentateuco, o bien la Torá. Eso fue a partir del 1200, ¿ya lo vieron? 1200. Y de ahí fue un proceso. Toda la formación del canon, hermanos, es como cuando tú vas a echar la losa en tu casa. Primero, ¿cómo está el cemento? Cuando lo pone diluido, ¿no? Está en forma todavía que tú pisas y se mueve, ¿cierto o no? Tienes que dejar que seque bien y que forme. Así fue el canon. Entonces, los primeros documentos que nosotros vemos surgen en el año de 1200. Pero donde ya estaba más formado fue en el exilio babilónico. En el año 587 ya estaba un poco más formado lo que es la Torá. La Torá ya estaba, y algunos de los profetas posteriores, no anteriores. Entonces, hermanos, ya estaba todo ese lapso, pero cuando viene el exilio babilónico y están ahí, ven la premura más de que se consolide el canon. Entonces, ya cuando salen del exilio, que regresan de Persia, que les permiten regresar al pueblo, a Palestina, Jerusalén, ya los llevaban, ya llevaban los documentos, ya llevaban lo que es la Torá, ya llevaban algunos de los profetas, la mitad de los profetas, en esa parte. Todo eso. Entonces, en el siglo que ya quedó más cimentado fue en el siglo IV. Eso también anótalo, ahí no aparece,
pero ahí es una fecha muy importante. En el 1, 2, 3, 4, aquí en el siglo 4, ya estaba consolidado, ¿qué? El Pentateuco y los profetas, una parte de los profetas, en el 4. Posteriormente, hermano, y también algunas partes de los salmos. Algunas partes de los salmos ya estaban unificados. Todavía no estaba formado como tal el libro de salmos, pero ya habían muchos salmos. De hecho, los salmos se habla de que ya estuvo desde el tiempo de David, que los leían cuando estaba, pues sí, David como rey y también Salomón. Se hacía alusión de que leían los salmos. En la Biblia lo dice. Entonces, ya para el 4, vuelvo a repetir, desde 1200 al 400, al siglo 4, ya aquí en esta parte se formó el Pentateuco y una parte de los profetas. Ahora, entre el 3 y el 2 se empezaron a formar los otros profetas. ¿Se acuerdan cómo estaban divididos los profetas, no? ¿Quién lo recuerda? Mayores profetas menores. Sí, pero en la Biblia hebrea. A ver, ¿quién se acuerda? Anteriores y exteriores. Ajá, anteriores y posteriores. ¿Cuáles eran los anteriores? Las mayores. ¿Cuáles eran los profetas anteriores? Era Josué, jueces, Samuel y reyes. Esos para ellos son, acuérdense, la Biblia hebrea son los profetas posteriores. Después, entre el 2, en el siglo 2 y el 3, se va formando los profetas anteriores. ¿Cuáles son esos? ¿Quién me dice? Los anteriores. Los posteriores. Los anteriores ya los dijimos: Josué, jueces, Samuel y reyes. Isaías, Jeremías, Ezequiel Es y profetas menores. exactamente. Muy bien, hermano. Excelente. Esos son los profetas posteriores. Entonces, para el siglo 2, hermanos, aquí, siglo 2, pues entre el lapso del 3 y del 2 se fueron formando esos libros. Y aquí ya quedaron formados los profetas posteriores. Aquí me equivoqué, eran, sí, los profetas anteriores. ¿Sí? Y profetas posteriores. Que le entiendan a mis iniciales. Pentateuco o ley, profetas anteriores y profetas, ya estaban ya bien los profetas anteriores y los profetas posteriores. ¿Sí? ¿Sí le entendieron? Sí, ¿verdad que sí? Sí, le entendieron. Entonces, en el 2 ya quedaron los profetas anteriores y los profetas posteriores, que son los que acaban de mencionar. Isaías, Jeremías, ¿qué más dijimos? Ezequiel, ¿qué otro? No, Samuel es de los anteriores. Sí. Entonces, eso puede ser también una pregunta de examen. ¿Cuáles son los profetas anteriores? ¿Cuáles son los profetas posteriores? Entonces, ahí ya está. Ahora, después, a partir de hermanos del 2 aquí, 150, en todo este lapso, hermanos, quedan los escritos. ¿Cuáles serán los escritos? Bien, Salmos, Proverbios, ¿qué más? Los rollos o Megilot, ¿cuáles eran esos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los Megilot, los rollos de Megilot? ¿Quién se acuerda? Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones. Muy bien. ¿Por qué les decían así? ¿Se acuerdan? Iban leyendo cada día, creo. A ver, ¿quién me dice una respuesta? Adelante. Muy bien. Exactamente. Cada una de ellas, cada uno de esos rollos es porque se dice en una fiesta judía. Hasta la fecha lo hace.
Entonces, ahí está, hermanos. Entonces, entre este lapso de 150 y 100, quedan los escritos. Aquí ya están los escritos. Así fue el proceso. El Pentateuco desde el año 1200 se empezó a evolucionar, ya los tenían y queda conformado en el siglo IV. Posteriormente, del 3 al 2, empieza el proceso de los profetas, ¿qué? ¿Posteriores o anteriores? Posteriores. Y después vienen los escritos. Así es como se fue conformando el canon. ¿Alguna duda hasta ahí, hermanos? ¿Todo? Todo, hermanos. No, sí, ¿qué duda tienen? Adelante, hermana. Los profetas anteriores y posteriores, ahí creo que hubo una... Sí, sí, ajá. Los posteriores, bueno, anteriores y posteriores. Entonces, el Pentateuco o la ley fue conformado entre 1200 al siglo IV, pero a su vez también estaban ya conformándose los profetas anteriores. ¿Que cuáles eran los anteriores? Exactamente. Cuando ellos ya regresaron del exilio, ellos ya traían esos libros. Entonces, entre el 3 y el 2, se formaron los profetas posteriores. ¿Cuáles son esos profetas posteriores? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Y los 12. Entonces se formó en todo esto. Ahora, para el 2, desde a partir del, pues sí, 2, 150, el 1, se formaron los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Y los rollos. Ahí ya quedó, hermana. ¿Sí? ¿Qué otra duda? ¿Rollos qué dijo? Megilot. ¿Duda ahí? Una cosa muy importante. En segunda de Macabeos 2, capítulo 2, 13, 15, este de Macabeos es un libro que le llaman apócrifo, pero que tiene muchas referencias históricas y que solamente sirve como de referencia para historia, pero no es un libro canónico, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero en este libro de Segunda de Macabeos dice esto, y esto también se contaba en los documentos y memorias de Nehemías, y además se contaba cómo reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De igual manera, Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora esos libros están en nuestras manos. Aquí él nos está refiriendo acerca de que en aquel tiempo, cuando ellos estaban en el exilio, Esdras fue el que reunió a todo el pueblo, el que tomó los documentos y lo leyó. De esta manera damos una evidencia de en qué momento ya existía la ley, o bien en la Torá, y también lo que les comentaba de los profetas y de los salmos. Esta es una referencia de cómo, vuelvo a repetir, ya existía. Hasta ahí no hay ninguna duda. ¿Todo bien? Adelante, hermano. Dice segunda de Macabeos 2:13, ¿no? Sí. Yo generalmente lo ubico en la Biblia del teléfono, pero aquí no me aparece. No, porque lo que le comentaba son libros apócrifos. Esos no van a aparecer. Eso ahorita lo vamos a ver más a fondo. Nada más quería para que ustedes dijeran, ¿qué es ese de Macabeos? ¿De dónde sale? Pues, les di una explicación muy leve. Ahora va el que sigue. ¿Por qué surge la necesidad de establecer un canon?
Bueno, ya vimos que los judíos en el momento de la ocupación imperialista de esta época, porque se dan cuenta que a partir de aquí no había ningún movimiento, decían, pues ahí los tenemos, está muy bien, sabemos que existen documentos y que son de inspiración divina. Pero ¿en qué momento dijeron ellos, tenemos la necesidad de hacer un canon? Fue en este tiempo, a partir del exilio babilónico, cuando los llevaron allá a Babilonia. Entonces, en ese tiempo, ¿por qué? Porque ellos estaban perdiendo identidad como pueblo. Ellos, de hecho, hermanos, en esta parte del exilio babilónico para acá, ellos empiezan a perder sus idiomas. Ellos ya casi no pueden hablar el hebreo, ya no lo pueden hablar, solamente pueden hablar el arameo. Y después, posteriormente, vemos que cuando viene la ocupación de Alejandro Magno, en el tiempo helenístico, ellos totalmente ya pierden todo idioma hebreo y empiezan a hablar el griego. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo reconozcan. Primero, por eso dice, ellos hablaban el arameo y luego el griego. ¿Cuál era el idioma que hablaba Jesús? No, griego. Griego. ¿Sí? Él era un judío, pero se había desarrollado en una ocupacional imperialista romana en este tiempo. Entonces, bueno, ya ahorita no les quiero hablar de la Septuaginta, ahorita hablamos de eso. Ahora, ¿cuál era la necesidad de establecer? Ahí está, la identidad como nación. Ellos necesitaban saber quién eran ellos, que ellos eran el pueblo elegido, que ellos eran sido elegidos por Dios y tenían un propósito en sus vidas. Entonces empiezan a recolectar todos los documentos para tener esa identidad. Además, algo muy importante, hermanos, cuando dio el exilio babilónico, muchos israelitas, muchos judíos se fueron, abandonaron el lugar, se esparcieron. Entonces, muchos ya no tenían su identidad como nación. Ahora, la reproducción de escritos. Aquí, hermanos, el pueblo de Israel tenía 3 tipos de escritos religiosos. Eso también es importante porque de ahí usted lo va a enlazar cuando veamos los manuscritos y lo demás. Bueno, había tres tipos de libros. Los primeros, que se llamaban los libros que contaminan las manos, así les llamaban. Y pareciera que el nombre se oye feo, no, pues me va a contaminar. Pues no, se refiere a lo que a este tipo de documentos se está refiriendo al canon. Son esos libros santos, inspirados. Pero ellos decían que en el momento que ellos tomaban esos escritos y los leían, los estudiaban, y como ellos lo habían tocado, sus manos estaban contaminadas de santidad, de pureza. Entonces, cuando ellos lo dejaban, tenían que inmediatamente lavarse las manos para que ellos no contaminaran de santidad o de pureza a los utensilios que ellos agarraban o las cosas que ellos agarraban. Entonces, así se le llama, los libros que contaminan las manos. Estos, vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo a la clasificación del canon. Los siguientes, los genusim. Este viene de la raíz ganas, que significa guardar o esconder, que son literalmente guardados, ocultados o almacenados. ¿A qué se están refiriendo aquí, hermanos? Son todos esos libros que solamente algunos podían leer, no todos, porque venían doctrinas que podían hacer que se confundieran con los verdaderos libros que eran el canon. Habían muchas cosas y eso lo vamos a ver al final de nuestra clase. ¿Cuáles eran esos libros que alteran muchas doctrinas? Esos libros solamente eran para leer, para cultura, para historia, pero no para tomarlo como una doctrina, como para aplicarlo a tu vida, no. Y entonces eran ocultados. Había ahí un lugar que se llamaba la Genusa. Eran almacenes ahí en la sinagoga y ahí guardaban todos esos documentos y solamente unos podían utilizar, no todos. Aquellos que eran débiles en la fe o los débiles en la doctrina no lo podían leer porque podían desviarse.
El otro tipo de escritos, hermanos, es los sefarim, llamados también los libros de afuera, exteriores o extraños. Esto era una clasificación de libros muy popular. La gente los amaba, la gente les gustaba. Es como, por ejemplo, que tú has leído El Principito o, no sé, alguna lectura y que dices, esas están hermosas. Igual esas eran lectura muy buena, la gente les gustaba, era muy popular. Algunos de esos, hermanos, era la Odas de Salomón, Vida de Adán y Eva, Asunción de Isaías, el Testamento de Abraham, Historia de los Recabitas, Testamento de Salomón, Testamento de Adán, Testamento de Job. Pero vuelvo a repetir, esos solamente eran lecturas. Los que realmente tenían importancia y son parte del canon es el número 1, los libros que contaminan las manos. Entonces, al ver 3 tipos de escritos, ¿qué hacía la gente? Se podía confundir. Entonces decían, no, pues es que este libro sí le vamos a hacer caso. También entonces había una confusión. Habían muchos textos. Entonces era la necesidad, a ver, vamos a establecer, no, los libros que realmente son de inspiración divina y autoridad son estos. Entonces tenían que sacar, además también, hermanos, algo muy importante. Y aquí está. Aquí está. La persecución. Es lo que la otra clase creo que les comenté, que hay mucha gente que murió para defender esos escritos. Entonces, mucha gente no quería morir en vano. Es decir, ¿sabes qué? Yo defendí esto y no eran. Entonces, por eso de ahí es de que, dice, tenemos que determinar, mucha gente, hermanos, defendió, muchos judíos, muchos rabinos, defendieron la fe cristiana, o más bien la fe cristiana no. En ese momento era la fe de Dios, del pueblo de Israel, lo que Dios le había dado la ley. Entonces, ellos lo tratan de defender porque en ese tiempo, lo que les digo, lo de Alejandro Magno, la persecución. Acuérdense que murió Alejandro Magno, tomaron ¿quiénes? ¿Los qué? Los Ptolomeos y después posteriormente los Seleucidas, esos de Antíoco Epífanes. Entonces, él fue el que persiguió a los hebreos, a los judíos. Entonces, quemaron muchos rollos. Por eso también hay otro libro que se llama, bueno, que es la de Esdras. El de Esdras fue quemado, unas partes. Entonces, ¿qué hicieron unos? Dijeron, bueno, ya los quemaron, pero ya saben, le pedí a Dios revelación y Él me lo reveló y otra vez me dijo que tenía que escribir. Y eso es un libro apócrifo, uno de Esdras, porque es lo que se dio en ese tiempo, que por Antíoco desapareció muchos documentos. Ahora, esas fueran, ¿por qué establecieron canon? La identidad, la reproducción, la persecución y la expansión geográfica. Es lo que yo les comentaba acerca del exilio babilónico. En el exilio babilónico, mucha gente cuando fueron llevados, se esparcieron, se fueron, desaparecieron, corrieron, escaparon. Y también cuando ellos regresan, otra vez, cuando de Persa, que dice así, vayan, reconstruyan el templo. Sí saben esa parte, ¿no? Que regresan otra vez al pueblo de Israel para reconstruir nuevamente el templo. Muchos no regresaron con el pueblo, con todo el pueblo, sino que decidieron irse a otros lugares. Entonces, la expansión geográfica de muchos judíos hizo que querían o anhelaban tener los libros de la Torá o los libros del canon que se iban formando. Entonces, esa fuera la necesidad de establecer el canon bíblico. Otro punto, hermanos, aquí está Antíoco, para que lo conozcan. Aquí está. También lo que le digo de segunda de Macabeos 2:14. Dice, de igual manera Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho. Y ahora esos libros están en nuestras manos. La guerra de Antíoco, la expansión geográfica, ahí está. Ahora, ¿qué le da la canonicidad a un libro? ¿Cómo identificarlo? El primero y el más importante es la que el Espíritu Santo pone
en el hombre, haciéndole saber que es de autoridad divina. Es de decirle, ¿sabes qué? Esto, un libro que tiene autoridad divina, que es inspiración, toca el corazón del hombre, le trae arrepentimiento, le trae vida. Es como, por ejemplo, la Biblia. Cuando una persona alcohólica, pecadora, lee la Biblia y empieza a reconocer esos textos, ¿qué pasa? Es transformado. De esa misma manera, los libros que forman parte del canon son libros que tienen autoridad y que Dios ha puesto su sello imprimatur en esos textos para que el hombre los reconozca y para que el hombre diga, esto es parte o viene de parte de Dios, es de inspiración divina. Entonces, eso es, y dice Jung, un erudito muy importante, dice, sin embargo, la única prueba de canonicidad que nos resta es el testimonio de Dios, el Espíritu Santo sobre la autoridad de su propia palabra. Este testimonio, dice, halló una respuesta de reconocimiento, fe y sumisión de los corazones del pueblo de Dios que caminó con él en una comunión de pacto. Él estampó el imprimatur de su infalible autoridad sobre los libros del Antiguo Testamento, tal como lo señala. Otra evidencia muy importante es que declara su procedencia divina. ¿Se acuerdan de esa palabra que dice, y Jehová dijo, y Dios habló? Entonces, todos los textos tenían que estar basados en así, de decir, Dios habló, Dios dijo esto, se tiene que hacer. Por eso uno de los libros que no pudo, bueno, que se integró, que está integrado, pero le costó trabajo, fue el de Esther. ¿Por qué? Porque el libro de Esther tuvo realmente la mano de Dios sobre el pueblo judío y lo liberó, pero si ustedes lo ven, nunca menciona que Dios está hablando. Que dice, y Dios dijo, y habló Dios, no. Entonces, por eso tuvo algunos conflictos, pero después se aclaró, dieron alguna respuesta a algunos rabinos y se quedó. Otro, en el periodo profético. A ver, ¿cuál es el periodo profético que les dije? ¿Cómo? Muy bien, hermano, así es el periodo profético. Después del periodo, después de los 400 que pasó el periodo profético, ningún libro es admitido, excepto uno, y fue el de Daniel, porque el de Daniel fue escrito después del 400. ¿Pero por qué se quedó ese libro? Porque él menciona unas profecías que van referente a Antíoco. Todas las profecías que él dijo después se cumplieron con la llegada de este emperador. Pero de ahí en fuera, ninguno tenía que ser parte si no tenía esa fecha. El uso de la iglesia, muy común, que la gente lo usara, que la gente lo reconociera y dijera, no, pues sí, y todo el pueblo lo utilizara. Es uno de los puntos muy importantes para que tuviera canonicidad. Y que fuera escrito por un personaje reconocido. Algunos, por ejemplo, Eclesiastés, y lo vamos a ver. Estos Eclesiastés, hermanos, cuando tú lo lees, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿Quién ha leído Eclesiastés? De que todo es vano. No, es que todo es vano, todo es vanidad, todo y las cosas, y hay un pesimismo muy grande. Entonces dijeron, no, pues ¿cómo crees? No. Pero después, que ahorita lo vamos a ver, cuando vieron el por qué, dijeron, bueno, entonces sí es parte, es del canon. Entonces, y ese se salvó también, ¿por qué? Porque sabían que lo había hecho Salomón, un personaje importante en la historia del pueblo de Israel. Por eso también dijeron, no, pues sí lo acepto. Igual Proverbios, el autor es Salomón, Salomón. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues también, porque es un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel. Su supervivencia, también otro punto en el cual fueron aceptados es por su supervivencia, que hayan pasado todos los problemas, todos los conflictos y estén ahí presentes. Porque ustedes ya vieron que hay unos cánticos que yo les comenté de la época precanónica y que desaparecieron. Ya no hay.
Pero sin embargo, los que son del canon y que era de parte de Dios, ese documento, ese libro, han prevalecido. Dios siempre va a hacer que prevalezca su palabra. No importa lo que pase, Él siempre va a utilizar cualquier medio para que su palabra quede. Y es lo que veíamos en cuanto al material de escritura, si se acuerdan, ¿no? Que les comentaba, el papiro, ¿qué otro? El pergamino, la vitela, la ostraca. Materiales que se utilizaron y que se las ingeniaron para que prevaleciera la palabra de Dios. Ahora, ahí está. ¿Cuál fue el libro? El primero que se hizo fue el de Job, que fue a partir del 1500, y el último fue el de 400, que fue Malaquías. ¿Dudas hasta aquí? Adelante, hermano. Yo tengo una duda respecto a los libros, bueno, el Éxodo, los libros por Moisés. Y eso, ahí yo no he escuchado nada de Moisés. Entonces, no sé dónde encaja. ¿Cuál? A ver, otra vez, hermano. ¿El libro de Job? Éxodo. Empieza la Biblia, empieza con el Éxodo. Génesis. Génesis, Éxodo. Eso, lo que yo sé. Sé que fueron escritos por Moisés. Pero no he escuchado nada de en qué momento están estos libros. Ya que estamos hablando de la clase de Mire, hermanos, eso ya entraría en lo que es la paternidad de cada libro. Conforme a lo que vemos en la paternidad de los libros, hermano, que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Moisés fue el que los escribió. Pero Job, estamos hablando de un patriarca, de los tiempos de Abraham, de Isaac, esos son los patriarcas. Entonces Job fue ya escrito a partir de ese tiempo. Moisés, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, que hizo Moisés, fueron después. Hay algo muy importante que debemos de saber, que nuestros libros, como están o como están escritos, puestos en la Biblia, no son las fechas como se escribieron. No es cronológico. La Biblia no es cronológica. Si usted quiere ver la cronología tal como es, entonces tendría que ver, así hay unas Biblias cronológicas, pero no es el caso de la que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver que que por ejemplo, el libro de Job, que fue escrito, que fue en el 1500, él ya existía o él existió en la época de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob. Después, ¿quién viene? La historia de Moisés, acuérdense, conforme cronológicamente, recuerden que viene Moisés, pero eso es cuando ya llega a José a Egipto. Cuando llega José a Egipto, ahí se quedan y es cuando ya están bajo el mando del faraón de Egipto. Y posteriormente sale, bueno, ahí se queda José y ya los agarran como esclavos y posteriormente viene el caudillo que es Moisés. Y en ese lapso, cuando Dios lo toma, él es caudillo, Dios dice, bueno, muchos comentaristas dicen que Moisés, Dios lo llevó al monte Sinaí y les empezó a decir todo lo que tenía que escribir, le reveló cómo fue la creación del mundo. Todas las cosas que hubo, entonces Dios se las reveló y él empezó a escribir. Y recordemos también que Moisés era un hombre muy preparado. ¿Dónde estaba? En una de las primeras potencias, en Egipto. Entonces, él tenía mucho conocimiento. Con lo que él sabía y con lo que el Espíritu Santo le reveló, fue que él escribió los primeros 5 libros. ¿Sí quedó su duda, hermanos? ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí? Todas, ¿dicen? Tienen que estar escuchando y leyendo. No es complicado, pero sí es mucha historia. Entonces, eso es muy importante. Pero miren, hermanos, lo más primordial o lo más principal es de que tú puedas bien ver las fechas en que fueron creándose el canon, en qué momento se fue
escribiendo cada libro. Eso es muy importante. Y también cómo se dividió el pueblo de Israel en sus etapas, la ocupación imperialista, porque de aquí todo determina. Por ejemplo, la Septuaginta, ¿en qué momento se da? ¿Saben qué es Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? ¿No? La Septuaginta es la versión griega de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, acuérdense que está en hebreo. Entonces hubo la necesidad de hacer un documento, o sea, la Biblia, traducirla al griego, porque entonces el pueblo de Israel, ¿qué idioma hablaba? Exactamente, entonces ellos tenían esa necesidad. Pero aquí le dejamos, hermanos. Nos falta ver todo el antilegomena y entre otras cosas, los concilios y la Septuaginta. Traducción griega de la Biblia en hebreo. ¿Mande? La Septuaginta es la traducción griega de la Biblia en hebreo. Es la traducción de la Biblia al griego. Ok. Hagan cuenta que la Biblia hebrea está en hebreo, que es la Taná, y es traducido al griego. ¿Duda sí está? ¿Ahí sí quedó claro? Sí. ¿Todo listo? Eso, como abarcamos muy poco, su examen va a ser muy poquito. Pero ya no me van a dejar, ya no me hagan preguntas, porque si no, ya no terminamos. Ah, no es cierto.